Bienvenidos a un nuevo episodio del Toque Maestro. Recuerden suscribirse, compartir el canal. Nosotros nos encargamos de conseguir grandes invitados como lo hemos hecho tanto en la primera temporada como en esta segunda temporada, y hoy no es la excepción. Hoy estamos con una persona muy ligada al fútbol, le tocó ser futbolista profesional en primera división y hoy está desempeñando un cargo de director técnico con el Atlas de Guadalajara. Y pues sin más preámbulo, bienvenido Gonzalo Pineda al Toque Maestro. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Pues bueno, un placer tenerte en un capítulo del Toque Maestro, ¿no? Ya, muchas historias que debe haber detrás de todo el fútbol que has manejado, ¿no? Y por aquí te tocó convivir con el maestro también, ¿no? En algunas etapas. Sí, en algunas a lo mejor de fuera, nunca compartimos, pero más de fuera, platicar o así. Ajá, sí, bastante. Les tocó con Hans, tú eras el auxiliar, ¿no, maestro? Pero yo llegué después, No, tú llegaste después. Después, sí. ¿No te tocó con Hans? No. O sea, a mí me tocó con Hans, pero después de que... después del maestro. Sí, después del maestro. Sí. Pero luego iba al club y ahí platicábamos. Sí. Ah, pues excelente. Bueno, Guadalajara te trae muchos recuerdos y un presente. Sí, la verdad es que una ciudad extraordinaria. Acá nacieron mis hijos, entonces le tengo muchísimo cariño a esta ciudad y pues nada, como siempre, una ciudad muy cálida, con una gente espectacular y bueno, muy linda ciudad para vivir. Excelente. Maestro, ¿qué recuerda de Gonzalo como jugador? Me acuerdo un penal en la selección. ¿Contra quién fue? Contra Argentina. No, hombre, yo decía, no, hombre, esa es personalidad. Para meterla como la metiste, la verdad que hay que tener mucha personalidad. Pues ahí tienen algo en común los dos, ¿no? De esos penales contra Argentina, sí. ¿No? Bueno, pero nada que ver con el maestro. Es el mejor cobrador que ha dado este país, mejor cobrador de penales y de tiros libres. El maestro tira con las dos piernas, con eso decimos todo. Era increíble verlo perfilado de los dos lados y las tiraba igual, entonces espectacular. Pero platícanos de ese gol que metiste a la Panenka, ¿no? Contra Argentina. Sí, pues fue la Copa Confederaciones en Alemania, un año antes del Mundial. Y la verdad es que hicimos una gran Copa Confederaciones, jugábamos muy bien ese equipo y nos vamos a penales. Una lástima que nos vamos a penales porque Salcido acaba de meter un golazo en tiempo extra que se lleva casi todos por la banda, hace una pared y mete el gol, un gran gol, y la verdad yo ahí pensé ya calificamos, ya pasamos a la final. Íbamos contra Brasil, que le habíamos ganado, entonces como que estaba todo dado. Y en los últimos minutos nos meten un gol y bueno, nada, nos vamos a penales. Y pues siempre cuento esta anécdota, ¿no? Que Jorge Campos me preguntaba mucho si yo podía tirar, si quería tirar. Viene Paco Ramírez, me dice que si quiero tirar. Le digo, sí, claro. Viene Campos otra vez. Le digo, bueno, ya les dije que sí, ya déjenme en paz, claro, que me están poniendo más nervioso, ¿no? Y la Volpe da la lista y me pone, ¿no? Ya vamos hacia el centro del campo, ¿sabes? A abrazarnos y tal. Y yo estaba tan nervioso que no sabía qué penal me había tocado. Sí, entonces, cuando empiezo a tomar conciencia, yo estaba pensando en cómo lo iba a tirar y les pregunto, ¿no? ¿Qué penal me tocó? Y me dicen que era el quinto penal. Entonces dije, bueno, pues a darle. Entonces yo me puse a estudiar cómo lo tiraba, cómo atajaba Germán Lux, que era el portero de Argentina. Y yo había pensado inicialmente en mi mejor tiro, que era como lo tiraba Alberto García Aspe, zurdo, que lo tiraba cruzado, sí, acá siempre fuerte, pegado al poste, ¿no? Era mi mejor penal. Sí. Entonces yo lo tenía muy ensayado ese. Cuando empiezo a ver cómo se paraba Germán Lux, estaba yéndose un poco a las cruzadas y era muy alto y adivinaba. Entonces dije, donde no le pegue tan fuerte y tan pegado, como se adelanta un poquito, me la va a atajar. Dije, estoy seguro que se va a ir a este poste. Entonces empecé a ver y como al tercer penal yo ya sabía, dije, no, se la voy a picar, ¿no? Y así fue, ya la tenía pensada. Sí que siempre digo esto, que actué un poquito ahí, como que la cara la puse un poco más como si fuera a reventar la pelota, como si estuviera muy nervioso, no volteo a ver a Germán Lux. Pongo la pelota, me perfilo como si fuera a romper el balón y a lo mejor hasta me vieron joven, todo, dijo, le va a pegar con todo y la va hasta volar. Y no, pues lo que quería, que él se adelantara, y en el último segundo la piqué. Y siempre digo esta parte también que pues, en su momento no tomé conciencia, porque aparte pues, después en el sexto penal perdemos y pues la decepción y tal, no tomé conciencia de pues, un penal Panenka contra Argentina en Copa Confederaciones. Sí, casual para mí, ¿no? Regresé y cuando mi mamá me pone la videocasetera del partido y estoy viendo el juego,
y con la narración y la gente y la afición, bueno, se me vino mis épocas cuando yo veía en la Copa América al profe Benja en el 93 y a toda esa selección extraordinaria que es la que yo más he admirado, esa del Mundial del 94, pues me reflejé en eso, como a lo mejor me habían visto a mí los niños en ese momento hacer eso, y bueno, fue cuando me cayó un poco el 20 de la magnitud de ese penal y bueno, creo que salió bien, aunque hubiera cambiado, yo ojalá hubiera fallado, pero que hubiéramos ganado, porque era un pasito que nos faltó con esa selección, ¿no? De hecho, yo personalmente considero que han sido las dos mejores selecciones, tanto la de Copa América como esa de Confederaciones. O sea, el nivel de esas dos selecciones fue grandes Muy niveles. bueno. Sí, fue buena. Sí, yo creo que yo siempre he admirado mucho a la del 94. Para mí individualmente es la más equilibrada, la de más talento. Creo que en muchas generaciones, en mi caso en el 2006, creo que nos faltaba un poco de punch, de gente desequilibrante por las bandas como rapidez. Esa generación la tenía todo, la del 94, ¿no? Y creo que tenía muy buenos centros delanteros. Estaba Saga, Hermosillo, Luis García, porterazos, ¿no? Estaba Jorge Campos, Félix Fernández, Adrián Chávez, el mismo Gallo García, que también estaba ahí en ese... El Gallo Defensas, Claudio, el Capi Ramírez, Abraham Nava, Claudio Suárez, Ramón Ramírez. Mediocampistas, Miguel España, Beto García, por las bandas Ramón, creativos, que más que el profe, Hugo Sánchez también que llega, el abuelo Cruz, David Patiño, que era un extremo extraordinario, David, muy bueno. La verdad es que era una súper selección, muy completa, que tenía individualidades, pero jugaba muy bien como equipo. Entonces yo por eso la admiré mucho y la he seguido mucho. Creo que otras selecciones también modernas también me han gustado. La de Rusia me pareció que individualmente también estaba muy bien balanceada, pero creo que la del 94 jugó mucho mejor, y la del 93 es casi la misma, pero Copa América 93 fue un espectáculo verlos también, y bueno, son mis primeros recuerdos de una selección que yo admirara, porque acuérdense que en el 90 nos pasa lo de los cachirules, entonces no me tocó esa etapa de niño admirar, y ya más de joven me toca ver esa selección, y bueno, me enamoré de esa selección. Nada más lo que nos faltó fue tener logro. Sí. Obtener un logro, uno o más a esa selección. Porque, como tú lo dices, tenía grandes jugadores con personalidad, futbolísticamente estaban en buen momento y realmente bien comandados por Miguel Mejía Barón, que para mí ha sido el mejor técnico que he tenido. Sí. Y aparte tenía muy buenos asistentes, ¿no? Memo Vázquez, Ariel González de preparador físico. Es que era el Vasco, claro, sí. Hasta el Tuca estaba ahí. Claro. Sí, una selección extraordinaria. Sí. Y siguiendo conectando con goles, el que le metes a Memo Ochoa, haces la finta como que la vas a pasar y una jugada muy rápida, ¿no? Pero fíjate que en ese partido me acuerdo mucho que llegamos a ver, llegamos antes al estadio y antes se jugaba este partido de la juvenil. Entonces llegabas a ver el segundo tiempo del partido y estaba Chivas América en los juveniles, y me acuerdo mucho que estaba yo al lado de Alex Vela. Al lado de Alex Vela y le decía, mira Alex, si entras por banda, le dije, de ese lado, cuando el Memo de repente achica mucho y se la juega mucho, finta que vas a centrar y tírale a primer poste, porque está arriesgando mucho su posicionamiento. Y le dije, y lo hace igual el del segundo equipo. Le digo, fíjate cómo es. Yo era muy analítico en esos detallitos. Y yo, un consejo que le di a Alex, por si entraba por banda, que tenía muy buena gambeta, le digo, y pasa que justo en los primeros minutos me queda un balón ahí por banda y me acordé de ese posicionamiento de Memo. Entonces dije, pero no estoy para centrar, o sea, no estoy en una posición de centro cómodo fuera del área, digamos, para eso. Estoy en una posición donde puedo encarar un poquito más. Entonces cuando yo hago el primer toque, me queda un poco, yo quería controlar con el pecho un poco hacia adelante, pero no le doy tan bien y me queda en diagonal, lo cual hace que yo me quite al Cuervo Rojas, que venía así, y entonces con ese primer toque me lo quito de encima, le gano,
Y me acuerdo de eso, entonces amago como que voy a centrar y sabía que Memo iba a ir para acá y me quedo abierto. Entonces, algo que de consejo le había dado a alguien que iba a terminar mucho más por banda que yo, me quedó en esa jugada. Y me tocó aplicarlo y sí, muy contento, más allá que haya metido el gol, bueno, de ganar un clásico. Es impresionante. ¿Sí se acuerda de ese gol, maestro? Sí, cómo no. Que cómo le hace la finta y... Sí, no. Pero son fracciones de segundos para hacer eso. Pero como dices, ya había una anticipación del tipo de jugada que puedes hacer, ¿no? Sí, yo creo que gran parte del fútbol es entender el juego, es entender esos pequeños detalles que te pueden sacar diferencia, ¿no? Entender si el que te vas a enfrentar es pierna derecha, pierna izquierda, si es rápido, si es lento. Y lo mismo pasa ahora como entrenador. Tú analizas las virtudes, las deficiencias de los rivales y tratas de acomodar tus piezas para sacar ventaja, ¿no? Al final es eso, pero de jugador era muy analítico, trataba de ser muy analítico, porque yo creo que mis capacidades físicas no eran tan buenas, mis capacidades técnicas eran promedio, no espectaculares. Entonces yo tenía que sacar ventaja de alguna manera, analizando, anticipándome a lo que fueran a hacer los rivales, entendiendo esos detalles finos de si este se anticipa, si este es lento, si esto y cómo ganarle, ¿no? Entonces eso yo creo que me ayudó mucho en mi carrera. ¿En qué momento empiezas a formularte que vas a ser director técnico? Yo creo que de muy joven. Algo que recuerdo es que desde muy joven yo ya pensaba en ser entrenador en un futuro, lo cual creo que también fue un error en su momento, de alguna manera, porque no me permitió disfrutar tanto mi etapa de jugador. Entonces yo estaba como jugador ya pensando como entrenador y preguntándole al profe, profe, ¿por qué hacemos este ejercicio? ¿Esto aquí qué quiere? ¿Por qué 2 toques? ¿Por qué 3 toques? ¿Por qué esta dimensión? ¿Por qué pequeño? ¿Por qué en grande? Y era muy analítico del por qué los entrenamientos, o de repente también, yo siempre pedía el lunes, jugábamos sábado, lunes, yo ya tenía que tener en mi locker el video de nosotros, poderlo ver en casa, y el video de los últimos 2 partidos del rival. Yo de jugador de 24, 25 años. Entonces yo, para el miércoles, que era el táctico, el jueves, yo ya sabía lo que habíamos hecho bien, lo que habíamos hecho mal, y ya sabía cómo jugaba el rival. Entonces, de repente con el entrenador iba y le decía, pero ¿y por qué entonces vamos a apretar así? Este hace esto, este hace el otro, ¿no prefieres que hagamos? Entonces yo era muy analítico ya desde jugador, y creo que eso no me dejó a lo mejor disfrutar tanto esa parte de jugador, de estar más con mis compañeros, de esto, sino yo siempre analizando. Entonces, desde muy joven, 24, 25 años, ya pensaba yo un poco en que iba a ser entrenador. ¿Qué piensa, maestro, de la formación de técnico de Gonzalo? Bueno, extraordinaria la formación de lo que estamos escuchando, que ya desde antes, pues, igual uno. Cuando yo empecé en Cruz Azul, ahí empecé mi curso, yo dije, no, yo voy a seguir en el medio, porque me encanta, pues, también. Soy un apasionado del fútbol. Yo dije, no, algún día voy a ser técnico. Sí, es que es importante. Yo creo que sí es una pequeña vocación. Todos tienen un proceso diferente, pero si hay un momento en tu carrera, a lo mejor un técnico que te mete esa chispita, ese deseo, y te cambia un poquito tu mentalidad, y a mí me pasó, ¿no? A mí el que siempre me decía era Alfredo Tena, es muy amigo mío. Okay. Me dice, Benjamín, lo que tienes que hacer, haz el curso, que no te lo compres, no lo tienes que hacerlo. No, le digo, yo encantado, le digo, me gusta. Y allá empecé cuando estuve en Cruz Azul. Okay. Y aquí lo vine a terminar. Okay. En Chivas. En Chivas. ¿A ti hubo algún entrenador que fue el que tú ya más o menos empezaste a identificar, pero alguien que te haya dado ese empujoncito? Sí, un poco por la parte táctica, Ricardo Lavolpe. O sea, Ricardo Lavolpe en selección es el que me pone un poco ese gusanito de la parte táctica que me hace cambiar. Pero después por supuesto, valoré mucho lo de Hugo también, la parte de liderazgo, de cómo manejar un grupo. Hugo fue extraordinario en Pumas en eso. Entonces, aprendí mucho de él.
pero yo creo que Ricardo fue el que me empezó a meter ese detallito de analizar, de estrategia de los partidos, y eso me metió ese gusanito. Y después el profe Mesa es otro gran mentor que me cambia mi forma de ver el fútbol, me cambia mucho. Yo venía mucho de esto táctico y él me empieza a enseñar que los fundamentos del juego es lo más importante. Me decía mucho. Sí, y de la vida, ¿no? Claro, sí, no, valores humanos. Sí. Tremendo. Y sí, esa parte humana, la parte que me decía mucho, ¿no? Me decía, es que Gonzalo, sin técnica no hay táctica. Y eso se me quedó muy grabado. Entonces yo le decía, pero es que mire, si a lo mejor generamos acá una ciudad, dice, mira, yo de táctica no sé nada. Muy humilde el señor porque sabía mucho. Muchísimo. Pero te decía, yo de táctica no sé nada. Dice, pero yo lo que sí sé es de combinaciones. Dice, y de nada sirve que tú estés bien posicionado haciendo un 2 contra 1 si el pase que te doy es malo. ¿De qué sirve? Si te lo doy atrás, si te lo doy a la pierna equivocada, con la fuerza equivocada, muy fuerte o muy débil. Dice, en definitiva, los fundamentos del pase y la recepción son lo más importantes. Él decía, el pase y la recepción es el padre y la madre del fútbol. Y te metía mucho ese concepto y me cambió mucho el chip que yo traía táctico, como para darle mucho sentido también a esos fundamentos ofensivos y defensivos que creo que también el fútbol moderno ha olvidado un poco por esta evolución que queremos hacer de pues muchos temas tácticos y sobreanálisis de espacios, los espacios indefendibles y 2 contra 1, el tercero, muchas cosas que hay hoy, y nos olvidamos de los fundamentos que sostienen al fútbol, que en definitiva son esos, ¿no? El pase y la recepción es que sin eso no habría fútbol, ¿no? Ahora platícanos un poco de tu experiencia fuera de México, ¿no? Te toca estar en la MLS, empiezas como auxiliar y después fuiste entrenador del Atlanta. Sí, digo, tuve la fortuna de terminar mi carrera como jugador en la MLS, en Seattle Sounders. Digo fortuna porque acá en México ya estaba parado 6 meses, tuve una cirugía de pubalgia, me opero por mi cuenta, se me acabó mi contrato, entonces vengo de hecho a Guadalajara con Rafa Ortega, que es un crack, vine acá a operarme con él y así hice mi rehabilitación en Puebla, contraté un entrenador personal para que me pusiera ritmo y en diciembre me voy a prueba a Seattle Sounders y me quedo y juego mis últimos 2 años como profesional allá. Extraordinaria ciudad, club, todo, me enamoré del entorno de Seattle, es espectacular. Y al terminar eso, yo quería tomar un poquito de break como para hacer mis cursos, terminar mis cursos de entrenador y un poquito un break como para disfrutar a mi familia y así. Y de repente me ofrecen ir a Univision en Miami de comentarista. Y la verdad, aprendí mucho, me sirvió mucho para entender a los medios de comunicación, también para darme cuenta cómo funcionaba ese lado del fútbol que hoy en día es tan importante. Y me sirvió mucho, me hacen un contrato de 3 años, pero al año me llama Seattle Sounders para que yo fuera el primer asistente de Brian Schmetzer en Seattle. Y entonces pues dejo todo acá, dejo botado Univision, que siempre estoy agradecido con ellos en TUDN, y me voy a Seattle. Ahí empiezo de auxiliar y la verdad es que nos va muy bien, muy buenos años. Llegamos a 4 finales, 2 ganadas, 2 perdidas. Hicimos creo que un muy buen equipo y el entrenador, un espectáculo. Brian Schmetzer, para mí el mejor del MLS, aprendí mucho de él, manejo de grupo, me daba mucha libertad de intentar cosas, de la periodización, de mi metodología, de mi tipo de ejercicios, de hacer muchos ejercicios en campo ya con los jugadores. Yo sin tanta experiencia me daba mucha bola para que yo gestionara la parte de cancha, la parte táctica, y a la vez, siempre digo esto por agradecimiento a Seattle, ellos me pagan mi curso en UEFA. En mis cursos de entrenador los pude hacer en Europa, lo cual hoy en día es la mejor licencia del mundo, y ellos me pagaron todo, boletos de avión, el costo, todo, hotel, todo, me lo pagan los 4 años y medio que tardé en terminar la UEFA Pro. Entonces fue un proceso extraordinario donde yo estudiaba, donde yo practicaba también en el equipo y transmitía, nos va bien. Al terminar ese proceso me llaman de Atlanta United para ser entrenador. Y ahí duré 3 años, muy buenos momentos, un gran club, gran afición, gran ciudad y pues nada, ahora estamos acá en Atlas. Al maestro también le tocó, ¿no?, estar por la MLS con San José, ¿no? Con San José. Con Matías. No, pero nosotros éramos muy inferiores a ese equipo.
No, porque realmente cuando llegamos, nosotros pensamos que iba a haber algo más con ese equipo, pero nunca se preocuparon los dueños por invertirle. Sí, pero mira, yo me acuerdo mucho y no les doy bola porque estén acá. Siempre he dicho esto de Matías Almeida y del cuerpo técnico de ahí. Yo le doy muchísimo crédito a ese equipo. Lo hablábamos con Brian muchas veces del buen trabajo que hizo Matías Almeida con eso. Porque era el equipo con menor presupuesto. Sí, es verdad que nunca calificaron, en verdad muchas cosas que en estadísticas la gente te mata hoy por estadísticas, por números te matan, pero el trabajo no lo ven. Era un equipo muy difícil de vencer, muy difícil, te apretaban mano a mano con una gran intensidad en toda la cancha y veías de repente al 9, a Wondolowski, un 34, 35 años, 35. perseguir a nuestro central de 27 hasta el área y iba y determinado, y tenían un convencimiento en el sistema de Matías Almeida, y luego jugaban muy bien al fútbol. Jugaban muy bien, sacaban muy limpio la pelota, les faltaba ese toque de calidad en el último tercio, que el único para mí era Espinosa, que tenía cierto desequilibrio por banda, el argentino que venía de Boca, y el 9, Wondolowski, que metía buenos goles, ¿no? De ahí en fuera, digo, Alanis, que sí también le dio un soporte importante a la defensa, pero de ahí en fuera no había mucha calidad. Pero qué equipo tan convencido de su sistema, jugaba, en verdad era muy difícil vencer este equipo, era dificilísimo. Entonces yo le doy muchísimo crédito porque al final el trabajo se notaba y les faltaba ese toquecito de calidad, pero hicieron muy bien las cosas, muy bien. Y siempre decía Matías, cuando no tienes un buen equipo, tienes que trabajarlo, pero al máximo. Y era lo que hizo. Sí. Totalmente. No, pero se veía el trabajo. Era una intensidad de ese equipo sumamente intenso, y aparte jugaban bien al fútbol. Sacaban la pelota desde atrás, se abrían, se botaban y estaban convencidos. Tú cada partido, hubo un partido, de hecho les metemos 7-1, les ganamos 7-1 en Seattle. Nos meten el último gol en los últimos minutos, nunca se rindió ese equipo. Y es algo que hablábamos con Brian Schmetzer. A Brian Schmetzer esos detalles de no rendirse le fascinan. Decía, este es un buen equipo, porque en el 7-0 fue un poco circunstancial. Pues tú sabes, las goleadas siempre son circunstanciales. Se junta el acierto, el error y esto, y de la nada ya íbamos 4-0, creo, en el primer tiempo, por ahí. Pues se juntó un poquito los detalles, ¿no? Pero en el 7-0 ellos nunca bajaron los brazos, siguieron arriba y nos meten un gol, Y eso Brian le dio un valor, dijo, este equipo es bueno, porque no se rinde nunca, está convencido. Eso es lo más importante. Después, la calidad, la estrategia, todo esto ya pasa, pero que un equipo esté 100% convencido es la seña de un buen entrenador. Eso lo tenían ustedes. No, en los primeros, ¿qué fueron? 5 partidos nos llenaron, pero un día nos metió 5 Vela. Sí, claro. Carlos Vela. El LF. Sí. Es que tenían un equipazo aparte. Sí. Es que no hay, la verdad es muy difícil competir. El equipo que tenían ellos no tenía mucha inversión, y competir contra ese año el AFC era una locura. Y es raro porque es muy parejo el nivel de inversión en los equipos en la MLS, ¿no? O sea, no son pocos los que no le meten tanto. Son muy pocos, y San José es uno de ellos. Que de hecho ahorita como que le invirtieron un poquito, trajeron a Joseph, al Chicho Arango, a Bruce Arena, que es un muy buen entrenador. Como que hicieron ahí un poquito más, pero normalmente ese equipo, Real Soleil, que es otro equipo también que casi no invierte en contrataciones grandes, Kansas City tampoco, pero ahí estaban. Y San José siempre era de los 3 abajo que menos invertían. Y bueno, en ese tiempo que te toca a ti vivir parte en la MLS, ¿qué características ves allá que están haciendo bien en esa liga? Yo creo que la organización y la unión entre todos los clubes para un fin común, esa visión de que todos juntos son más fuertes, de que pelear por los que menos tienen suban para que suban el nivel. Esa parte yo creo que la tienen muy, muy clara de a dónde van y qué pasos tienen que seguir para llegar ahí. Y eso para mí es lo que los ha hecho crecer a la velocidad que los ha hecho crecer. Que siempre está el debate de quién está mejor, peor. Más allá de eso hay que ver hace 15 años en dónde estaba la MLS y dónde está hoy. Más allá de si nos pasó, si no nos pasó, si está igual, si está menos. El crecimiento ha sido exponencial. Y entonces algo están haciendo bien
que para mí es esa organización, esa visión, pero esa unión entre todos los clubes para buscar el fin común, que es subir la liga, ¿no? Maestro, ¿alguna pregunta que tenga para ti, en Gonzalo? lo personal, ¿dónde está mejor, México o Estados Unidos? Yo creo que hay mitad y mitad. Hay algunas cosas en México que para mí están mejor, hay otras en Estados Unidos que esta parte de la organización está todo muy específico, ¿no? Cada quien su rol, cada quien su tema, los presupuestos. Hay mucha claridad en esas cosas. Hay cosas acá en México que, bueno, la cultura futbolística que tiene México es impagable, ¿no? Es este meterse de la afición, este calor que sientes en las calles, que a la gente le afecta ganar, le afecta perder, se pone contenta. Esa cultura futbolística acá en México es una de nuestras grandes riquezas, ¿no? Entonces, y después creo que también la liga se ha preocupado, la liga mexicana también por subir un poquito el nivel. O sea, ya hoy en día ves los planteles y ves 7, 8 planteles que caray, no sé si estén entre los top 10, top 20 del continente. Sí, claro. Hay unos planteles acá en México que, cuidado, lo hablaba con algunos muchachos, de comparado de que si hoy México estuviera en Copa Libertadores, estaría entre los equipos top, unos 7, 8 de México, fácil. Tranquilamente. Entonces, digo, también siempre somos de darnos palos a nosotros mismos y flagelarnos, y hay que ver lo bueno también. Hay cosas que mejorar, por supuesto, pero hay cosas positivas, hay cosas buenas, hay que valorarlas, y sí hay que trabajar un poquito más para mí en una mejor organización y planeación, tener un objetivo específico de a dónde queremos llegar primero como liga, después como selección, cuáles son los objetivos y qué pasos hay que seguir, ¿no? Un plan donde todo el gremio se una para ese fin, y a mí me parece que es lo que nos ha faltado un poquito, que dejemos un poquito las disputas, las peleas, que las diferencias de opinión se debatan y se llegue a una conclusión para el bien del fútbol mexicano. Creo que eso es lo que nos ha faltado un poquito para elevar todavía más el nivel del fútbol mexicano. A nivel de hablando de directores técnicos, ¿no? Que vienen camadas de jóvenes como tú, mexicanos, ¿qué le recomendarías a aquellos que apenas están pensando en serlo? Bueno, primero que nada, que se apasionen por esto. Creo que un error personal que creo que cometí al principio, sobre todo, es creer que todo el fútbol es táctica, es fichitas, no sé cómo decir, vocabulario muy fancy, muy nice, que se oiga muy rimbombante. No, eso no es lo importante. Creo que cuando te das cuenta que lo que gestionas son seres humanos, cuando te das cuenta que el conectar con el jugador, que empatizar con él, que escucharlo, que esa comunicación que debes de tener, cuando hay que apretar, cuando hay que abrazar, cuando hay que hablar con ellos, cómo hablarles para convencerlos, que hay un compromiso grupal y no solo futbolistas, el cuerpo técnico, utileros. Cuando tú generas esa dinámica, ahí es donde se dan los grandes equipos. Más allá, unos jugarán mejor, unos peor, pero cuando hay eso es lo fundamental. Después tú traigas tu toque, si eres más de juego directo, de salir tocando, pero entender esa parte que al final gestiona seres humanos. Eso yo creo que cuando vas empezando estás muy metido en las metodologías, que si periodización táctica, que si microciclo estructurado, que si X periodización, que si más analítico, que si menos, que si más táctico, que si... Estás muy enfocado en el proceso pero después el manejo de grupo, la parte de gestión, yo creo que hay que voltear hacia allá y platicar con gente, especialistas, con líderes, no necesariamente del fútbol. Yo aprendí mucho de liderazgo de Univisión, de la gente que estaba arriba de mí, mis jefes. Aprendí mucho de liderazgo, de cómo gestionar, cómo delegar, cómo crear ambientes de trabajo positivos. Entonces, tú vete con un líder de una empresa, platica con él, cómo gestiona, cómo habla con sus empleados, cómo gestiona dinámicas positivas. Aprende de eso, porque al final el liderazgo para mí es servicio. Cuando tú entiendes eso, que nosotros los entrenadores estamos al servicio del jugador, somos facilitadores para que ellos encuentren su mejor versión, y a veces creemos que tenemos que vomitarles información para que jueguen exactamente como uno quiere, ¿no? Y entender que el futbolista, el juego es el futbolista, pertenece al futbolista siempre. Entonces,
dejarles un poquito esa libertad, que ellos creen, que ellos tomen sus propias decisiones, darles opciones, por supuesto, darles feedback, pero que ellos también tomen decisiones en el campo y que se diviertan, no crear robots tampoco. Sí, Entonces, esa parte de entender al ser humano para mí es lo más importante. ¿Qué piensa, maestro? No, que dice una gran verdad, porque realmente de ahí partes. Tú tienes un buen grupo y lo sabes gestionar, lo sabes manejar, de ahí vas bien. Y bueno, ya lo demás es potenciarlos futbolísticamente y sobre todo darles una identidad a cada uno de ellos. Así es. Sí, todo el factor humano que siempre será importante en los equipos de trabajo, en el ámbito deportivo o en empresarial, como dices, ¿no? Como hay comunes denominadores, ¿no? De esos manejos de grupo, detección de talentos, de la autogestión hasta cierto punto y facultarlos, ¿no? Para que tomen decisiones. Que eso es lo más bonito, cuando tú como líder eres capaz de gestionar, que el grupo se autogestione. No como líder es el líder autoritario de antes, ¿no? Sí. Es crear nuevos líderes y que esos líderes se sepan gestionar y hasta delegas esa parte un poquito, pero hay un trabajo detrás, hay un trabajo de conciencia, de alinear bien los valores que nos rigen, que queremos representar, estar alineados con el club, con la organización en esa parte de valores, que el futbolista entienda el porqué, que se comprometa con ese porqué y después ellos solitos se regulan, se gestionan, es lo más bonito, ¿no? Y en ese proceso estamos acá ahora, ¿no? De crear esos líderes que ya hay y gestionarlos y que ellos mismos tomen sus propias decisiones del por qué sí, por qué no ciertas cosas del grupo con base en la conciencia. Yo creo que es lo mejor en esta cuestión de gestionar, ¿no? A nivel ya personal, ¿tú cómo lo haces para inspirarte? Bueno, yo creo que yo no creo tanto en la inspiración, número uno. En la inspiración en el sentido de como de motivación, ¿no? Para mí la motivación no es de un profesional, ¿no? Porque invariablemente a veces estamos deprimidos, porque somos seres humanos, hay momentos de tristeza, momentos de desánimo, momentos donde no estamos tan bien por cualquier cosa, te peleas con una persona, discusión con tu esposa, con esto, un problema, un familiar está enfermo y no andas tan bien de la cabeza, ¿no? Y un profesional no puede depender de su estado de ánimo para rendir. Un profesional es eso, es alguien que no importa en qué momento estés, rindes. Entonces yo voy mucho más con el compromiso. El compromiso para mí es innegociable y es el que, bueno, cuando estoy cansado, trabajo. Cuando estoy triste, trabajo. Cuando rindo, porque eso es un profesional, ¿no? Imagínate un cantante que tiene una gira por todo el mundo y cuando está triste cante mal. O sea, no lo vas a ver, ¿no? Imagínate, la gente pagó un boleto para irlos a ver. Entonces, un profesional en su trabajo no puede depender del estado de ánimo. Entonces, partiendo de ahí, yo creo mucho en el pensar bien, que es algo que les hablo mucho a los futbolistas, que poca gente les habla, ¿no? Todos decimos, entrena bien, descansa bien, come bien. Yo les añado mucho el piensen bien, ¿no? ¿Qué te hace pensar bien? El estar en positivo, no estresarte por el futuro, no atormentarte por el pasado, vivir en el presente, pensar en el hoy, qué tengo que hacer para ser mejor mañana. Hoy es lo importante, estar conectado con el presente. Les hablo mucho a mis futbolistas de eso, de estar conectados con el presente. Mindfulness. Un poquito, pero lo que cada quien le haga bien, ¿no? Si tú eres de ir a la iglesia, pues ve a la iglesia. Si eres de platicar con unos amigos y son amigos positivos que te tienden a esto, si meditar, si hacer mindfulness, si hacer yoga, dale. O sea, el chiste es que tú estés en un estado positivo de mente, claro, para crear ese compromiso de todos los días rendir a mi máximo, estar buscando la excelencia todos los días. Entonces, a mí en lo personal eso es lo que me ayuda, a tratar de recordar siempre, vivir en el presente, aislar un poco los problemas y cuando estoy en mi trabajo, concentrarme solamente en mi trabajo y en la búsqueda de la excelencia en mi trabajo. Entonces, si bien no es fácil y siempre la mente nos trae un poquito pensamientos negativos y esto, bueno, esa es la batalla, ¿no? Y siempre les digo a mis jugadores que así como hay una dieta para el profesional, ¿no? Donde no comer X cosas, comer ciertas cosas más, menos, dependiendo del día, dependiendo del partido, tal.
así hay una dieta mental. Sí, sí. ¿No? Hay cosas que tú te tienes que alimentar tu cabeza de ciertas cosas para pensar bien. Y entonces ese proceso es difícil porque es una lucha interna siempre, ¿no? de pensamientos. Entonces, bueno, así es como lo gestiono yo, tratar de estar siempre en un estado, digamos, ni muy alto en las altas, ni muy bajo en las bajas, siempre en un estado óptimo. Tratar de gestionar eso es difícil, pero en ese proceso estoy. Así es como trato de hablarme para estar conectado con el presente. Excelente. Maestro. No, todo bien. Hay que estar adecuándonos, ¿no? a que estemos pensando de manera adecuada, ¿no? A pesar de las circunstancias que se pueden ir presentando, ¿no? Sí, estar bien preparado para todo. Muy bien. Pues estamos llegando a la recta final y tenemos un segmento que se llama el toque final. Okay. ¿No? Digo, ya nos has compartido bastantes conocimientos que la gente puede estar utilizando, pero que debemos cerrar con algo que tú consideres que digas, a mí me ha funcionado a través de mi vida personal, profesional, y que quizás a alguien más le pueda servir. ¿Qué me ha funcionado? Pues yo creería que no tenerle miedo a equivocarse. Creo que eso es importante, ¿no? A veces por miedo dejas de hacer cosas, dejas de intentar cosas en tu vida, lo que a ti te guste, lo que tú disfrutes, a veces por miedo a fracasar no lo intentas. Y yo creo que el aprender de mis errores me ha ayudado mucho en mi vida, ¿no? Creo que lo importante no es la equivocación, sino no aprender de la equivocación. Entonces, estar abierto a cometer un error, ok, pero ya en mi vida no volveré a cometer este error. Cometeré otros y trataré de corregirlos, pero ya ese mismo error no lo cometeré, haré otro. En definitiva, siempre nos vamos a equivocar, ¿no? Va a haber errores, pero no tener miedo al error, yo creo que es algo que me ha ayudado. Tener esa valentía de intentar cosas que en su momento, pues la verdad es que irme a Estados Unidos, un país que no conocía, una ciudad fría, diferente, con mis hijos pequeños, un cambio de cultura, de escuela, de todo, de procesos, económicamente también muy diferente. Fue un riesgo, ¿no? Yo acá ya tenía una vida, tenía un pequeño negocio, ya tenía mi mentalidad de ser entrenador, o sea, tenía una vida hecha en México que perfectamente me pude haber retirado en ese momento, pero aventurarme a irme a Estados Unidos me abrió un panorama tremendo donde, bueno, pues ahora soy entrenador y tuve la oportunidad de ser entrenador y vivir 11 años en Estados Unidos, mis hijos tener otra perspectiva de vida. Entonces, esa parte de ser arriesgado y osado, no quedarte en la conformidad, me ha ayudado mucho en mi vida. Excelente. Maestro, ¿con qué cierra? Yo cierro, a mí me ayudó mucho a crecer como deportista y como persona, la repetición que yo después de los entrenamientos hacía. Me quedaba 1 o 2 horas a patear, tiros libres, penales, tiros de esquina, y eso a mí me ayudó muchísimo. Entonces yo los invito a que hagan el lateral a centrar, el centro delantero a rematar, el que sabe patear, que intente con 15 o 20 tiros diarios, mejoras muchísimo. Y es a base de repetición. Sí, excelente. Pues un placer haberte tenido en el toque maestro. Tus redes sociales para que la gente te siga. La verdad es que ya no la sigo, de @GonzoPineda8, pero ya no publico, casi no sigo ya las redes sociales, pero ahí están, si alguien gusta comentar, Muy bien, pues alguien las verá. muchas gracias. Muy bien. Maestro, Hombre, qué gusto. Qué gusto verlo. Gonzo. Muchas gracias. Muy bien, pues a todos los que nos acompañaron agradecerles, ¿no? Los esperamos en siguientes capítulos. Recuerden suscribirse, compartir y nos vemos en más capítulos del Toque Maestro.